se pueden quedar 2 horas completitas o lo que dure el examen esperando en la sala de espera. ¿Por qué? Porque ya están enterados de cómo se debe manejar, cómo se debe manejar en ese aspecto de civismo digital. ¿Vale? Por el momento no tengo nada más que decir, ¿no? Si ustedes dicen, yo no quiero poner fotos de perfil, bueno, por el momento no sería obligatorio, ¿no? De la forma que yo no grabo las sesiones, eso. Pero en los exámenes ordinarios, en los exámenes finales, semanas 17 y 18, va a ser muy importante que cumplan con esos lineamientos y que si no están de acuerdo, desde este momento, pues entonces podemos encontrar una forma de solventarlo. Yo lo digo como una posibilidad, no porque esté asegurando que los exámenes finales vayan a ser en línea, simplemente como la posibilidad de lo que puede pasar o no puede pasar. Si eso se resuelve de manera presencial, bueno, pues tendrán que mostrar su rostro y estar aquí, ¿no? Entonces, ahí no hay más, ¿no? Se cumplen las condiciones de presencial, pero nada más para que tengan cubiertas todas las posibilidades. Bueno, eso con respecto a lo de cultura, civismo digital. Lo siguiente es, alguien tuvo acabo de revisar la parte de sus entregas, sus últimas asignaciones morales que tienen que ver con este laminado plano. Veo que de 22 personas solamente 6 están entregando, 7 suponiendo que alguien más haya entregado a través del correo electrónico. Los problemas que se tienen con el almacenamiento de las cuentas institucionales, pero recordarles, ¿no? Que al final de cuentas todas estas actividades extra en algún momento pueden representarles una promesa de promedio, un compromiso de promedio, que ustedes estarán en la mejor posición de tomar o seguir adelante simple y sencillamente con lo que se marcó como la evaluación original. Bien, 6 personas son las que están cumpliendo, ¿no? Al menos haciendo un esfuerzo adicional para esta parte de las entregas de sus asignaciones. Espero que no sea por un aspecto técnico de mi parte. Trato de poner lo que deben entregar de la manera más clara posible. En ocasiones demasiado extensa, me parece. En ocasiones demasiado concreto, como que no he encontrado cuál sería el punto medio de cuánta información debe aparecer o no. Pero al menos por lo que han entregado algunos de sus compañeros, me parece que las indicaciones van quedando claras y lo único que se pide pues es que sea en tiempo y forma, ¿no? Sea en tiempo y forma en un aspecto otra vez de capricho del profesor posiblemente, aunque quede ahí grabado para la parte escrita, es cómo se debe entregar, si es a mano, por favor, si es digitalizado, por favor, si es en una orientación particular, que se alcanza a ver la resolución, etcétera. Todo eso se debe cumplir como parte de la rúbrica de su asignación, obviamente que aparezca su nombre en cada una de las hojas, ¿vale? Que se vea pues, todos los desarrollos completos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, ingenieros, de que al igual que ustedes, si yo me puedo ahorrar unos cuantos minutos revisando cosas, también lo voy a hacer, ¿no? Es un aspecto de practicidad, es un aspecto de mínima energía, ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de de acuerdo. Les compartí, me parece que el PDF del documento laminado 3 ¿me pueden confirmar que lo pudieron revisar o que existía ahí en Classroom? Sí, profe. Bueno, yo sí lo vi en el Sí estaba, Classroom, sí Mario. lo Sí chequeé, sí. estaba. Ok. Solo eso, ¿no? O sea, que estuvieran. Porque en ocasiones eso, estar administrando tantos archivos como que complica, ¿no? El buen Sí, desempeño. aunque Inge, el nombre creo sale laminado 2, pero sí, sí lo subieron con lo del aviso de la clase del martes. Es correcto. Sí, laminado 2 porque fue esa clase vencida, ¿no? Ese es laminado 3 porque es el inicio de este día. Entonces ya le cambié. Ya hice una copia, aunque básicamente tiene exactamente lo mismo, ¿no? Es el acumulado, un aspecto de control de documentos. Gracias, Diego. Pues ahí tenemos entonces. Pues qué bueno, entonces que puedan consultar las cosas, que lo tengan ahí a disposición. No echen de lado la invitación a que ustedes puedan ir comentando desde su comprensión particular, desde su entendimiento particular, lo que es específico del desarrollo completo, ¿no? Todo lo que a ustedes les permita comprender de mejor manera el desarrollo matemático que tenemos a este momento, pues entonces seguro que les podrá ayudar para preparar sus evaluaciones de esta materia y de las que tengan que ver con el área de manufactura. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos en pantalla
Pues es la solución general, la solución completa de la ecuación diferencial de von Karman asociada al proceso de laminado frío, laminado plano a baja temperatura en frío. Tenemos ahí varios elementos que son constantes de acuerdo al planteamiento original. Es decir, tenemos una referencia a un esfuerzo de excedencia restringido, que sabemos que es constante, cuando menos, para el porcentaje de deformación que estemos utilizando. Tenemos una variable, perdón, un símbolo HA, H subíndice A, que representa el espesor de la placa o de la lámina a la salida. Tenemos también el símbolo R, que representa el radio constante del rodillo. Tenemos el producto dos veces mu, que representa en este caso pues dos veces el efecto de la fricción, o bien la fricción que está presente en dos regiones diferentes de nuestro sistema. R radical que tiene ambos símbolos ya mencionados, ¿sale? Una variable que sería el ángulo alfa, que corresponde al ángulo de mordedura, semiángulo de mordedura, que va desde el plano de salida como referente alfa cero hasta el plano de entrada, que sería alfa b, para los subíndices que manejamos, y una constante c, que para cuestiones matemáticas pusimos como el logaritmo de c, porque el logaritmo de una constante sigue siendo constante, y por lo tanto es una pequeña trampa matemática que nos ayuda en la siguiente etapa. Bien, de esta solución general, de esta solución completa, ingenieros, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ingenieras tienen alguna pregunta? No, bro. Nada, todo bien. Todo bien. Bueno, yo sí tendría en este caso una pregunta para ustedes adicional a la que acabo de hacer un momento. Esto que está aquí marcado, déjame ver si esto ya está funcionando. Sí, creo. Esto que está aquí, ¿de qué otra forma lo podríamos reescribir? ¿Se podría representar como logaritmo de qué? Logaritmo de, de h a menos r. ¿O me estoy confundiendo? No, de hecho, HA ya está ahí, ¿no? ¿De qué otra manera se podría reescribir esto? Sí, gracias, Sebastián. Nada más, ¿de qué otra forma se podría reescribir esto? Logaritmo de h a sobre r por logaritmo de eh, alfa cuadrada. No, tampoco. Tampoco. Pero aquí está. Aquí seguro que sí. Vean esa diapositiva, por favor. Vean la conclusión de esa diapositiva, el desarrollo completo, véanlo. Vean la forma que tiene. Y reiteramos la pregunta. ¿De qué otra forma podemos escribir este logaritmo, el argumento de este logaritmo? Pues eso equivale a h, Ok. bueno, Ajá. por la fórmula de la conclusión Sí. de esa diapositiva. Ajá. ¿Equivale a qué? A h entre r. Ok. Esto que está aquí
se puede reescribir también esto completito, se puede reescribir como H sobre R mayúscula. ¿De acuerdo? Y es un término que es variable. Varía o en el ángulo, alfa cuadrada, como aparece ahí, o bien varía en H, como aparece en la expresión al rojo. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Como la manera de ir de un lado a otro, dependiendo de las variables. Tenemos el control, porque al final de cuentas pusimos los desarrollos para encontrar esa dependencia entre el cambio de espesor o el cambio angular a lo que nosotros nos convenga. Entonces podríamos nosotros decir, bueno, nos interesa que esto quede en función del cambio de espesor, lo podemos transformar. Nos interesa saber cuál es el efecto en la carga de la posición angular. Bueno, pues también lo podemos colocar en función de la posición angular. Es decir, tenemos desde el punto de vista algebraico esa posibilidad porque tenemos un respaldo de todo el desarrollo que está en diapositivas anteriores. Nuevamente les digo que esto no es de memoria, simple y sencillamente es un aspecto de que puedan repasar y que puedan comprender qué es lo que hemos ido haciendo, los cambios de variable que tenemos, la necesidad que hemos tenido de simplificar cosas, de aproximar cosas, en el objetivo final, el objetivo supremo, al final de cuentas, de obtener una expresión matemática que nos permita representar un proceso físico de laminado plano. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a seguir adelante. Voy a darle un poco de zoom a esta diapositiva. ¿Sale? Nos estamos trabajando creo que a 150. Y vamos a trabajar aquí en la parte de abajo y vamos moviendo tanto como sea necesario. Cambiemos nuevamente aquí el color, creo. Y veamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí más adelante? Vamos a hacer un cambio de variable que seguramente en cualquiera de las bibliografías asociadas a manufactura, y en particular laminado plano, o alguno de los profesores que han intentado históricamente replicar el desarrollo del laminado plano para von Karman, ¿no? No necesariamente porque lo entiendan, sino porque pues, lo aprenden de memoria. Entonces podemos hacer un cambio de variable a algo que pueda confundirnos nuevamente para lo que viene más adelante, ¿no? Que sería el uso de una variable específica o un símbolo en particular. Podemos utilizar la variable k, pero ya tenemos bastantes parámetros asociados a k. Entonces vamos a utilizar lo que se utiliza en bibliografía y en el desarrollo original de von Karman, que es una variable h, ¿de acuerdo? Una variable h. Esa variable h va a estar construida o constituida por todo lo que aparece en el segundo término de la solución general que tenemos arriba, pero acompañado solamente de o marcando una independencia del coeficiente de fricción. Es decir, tendríamos por aquí un valor 2, tenemos por aquí la función ángulo cuya tangente, el argumento que ya tenemos ahí, que es el radical, y HA, el espesor a la salida, y producto por el semiángulo del proceso. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos aquí. Y me parece que tenemos un argumento que está faltando también aquí afuera. A ver si puedo quitar todo esto. Y reescribimos entonces por aquí para que quede un poco más compacto. Tenemos que sería el 2 que ya tenemos. Que un producto y el uso radical que tenemos dentro del argumento de la función, que sería el radio y el espesor a la salida. Punto. ¿Sale? Eso sería para escribir un poco menos, ¿no? Un poco menos. Pero aquí lo que es importante es darnos cuenta que aunque la gran cantidad de símbolos que aparecen ahí, 2, R, H, A, son constantes, tenemos que hay un elemento que se mantiene, ¿no? Esto que está aquí sigue siendo variable. Y como es variable, entonces en conjunto, esto implica entonces que H es variable también. ¿Están de acuerdo con esa afirmación, ingenieros? Sí, Sí, profe. Gracias, Sebastián Rodrigo. Entonces, aunque aparentemente solamente es un cambio de variable, ¿no? Un cambio de símbolo, una simplificación en la redacción, nosotros nos vamos todavía con la idea, ¿no? O convencidos de que como ese símbolo depende de una variable, que en este caso es el semiángulo alfa, entonces se convierte también en una nueva variable, ¿no? Una variable maquillada, a final de cuentas, dentro del gran desarrollo. Y entonces, si están de acuerdo, esto lo podremos reescribir de otra manera. Podríamos de una manera simplificada, simplemente para colocar por aquí. Por lo tanto,
Eso se puede reescribir como el logaritmo de un poco de espacio, el logaritmo de el cociente entre la presión radial, que es lo que nos interesa conocer, el esfuerzo de excelencia restringido. Tendremos aquí adelante, esto es aproximadamente igual al logaritmo del cociente entre H y R, ¿sale? Menos y más, tenemos aquí mu por H, más el logaritmo de una constante. Un poco más simplificada, un poco más pensada para que podamos trabajar en esa porción de ¿cómo se llama esta aplicación? Jotware. Antes se utilizaba el Jambo, pero por no pagar lo necesario a Google, pues la sacaron del mercado. Entonces, pues hay que buscarla, al final de cuentas, ¿no? Aunque es idéntica. Me parece que se dejaron el código abierto para que se pudiera implementar, ¿no? Muy bien, ingenieros, entonces vamos a seguir adelante. Vamos a colocar aquí en un color amarillo la función que nos permite seguir adelante con la simplificación y voy a colocar para todo esto una función exponencial, que es el némesis o antagónico natural de la función logaritmo, para la redundancia. Y vamos a colocar entonces qué es lo que queda después de ponerle una exponencial a esta expresión, que sería, queda desprotegida ya por completa el cociente entre la presión radial y el esfuerzo de esencia restringido, aniquila el logaritmo. Del otro lado tendríamos que esto es aproximadamente igual al cociente entre h variable, espesor variable, y el radio del rodillo, si están de acuerdo. Luego por aquí tendríamos que esto sería por, si están de acuerdo. Sería por aquí, aprovechando el espacio por una constante C, ¿sale? Una constante C. Y tendríamos también aquí la función menos y más. O por aquí sería, si están de acuerdo, un producto más, considerando que todo está operando como suma, adición o resta en un caso particular, por la exponencial del argumento menos y más cociente de fricción y h variable, con todo lo que representa, ¿no? Una forma un poco más todavía compacta de escribir esto, un poco más compacto de la presentación que tenemos para esta expresión. Y les reitero que esto pues ya básicamente es álgebra, ¿no? Ya no tiene, más allá de las denominaciones que tenemos para cada símbolo, es básicamente un desarrollo algebraico puro, ¿verdad? ¿Queda clara esta parte del desarrollo? Sin problema. Sí. Bueno, gracias, Alexis. Bueno, y vamos a tener aquí, ¿no? Vamos a tener aquí dos posibilidades. Tal vez, sí, yo creo que es conveniente, ¿no? Voy a llevar esta expresión completa, la voy a llevar a la siguiente diapositiva para que podamos trabajar con ella y ponemos las condiciones de frontera, alguna forma gráfica para que se relacione con la parte del proceso. Entonces, déjenme ver si esto funciona porque siempre termina haciendo cosas que no son. Bueno. Esa es la expresión que teníamos en la diapositiva anterior y entonces vamos a establecer algunas condiciones de frontera que tendrán que ser útiles para encontrar las soluciones de este proceso. Aquí tendríamos que decirle básicamente que lo que tenemos es una solución, eso que está aquí es una solución general, ¿no? Esto que está aquí matemáticamente es una solución general, depende de una constante, ¿de acuerdo? O bien, esto también es una familia de soluciones. Y aquí es importante mencionar que si nosotros vemos la expresión desde el punto de vista matemático puro, entonces vemos que esa constante C matemáticamente tiene un dominio desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? La constante C no tiene ninguna restricción. Matemáticamente, entonces, cada que adoptemos un valor numérico para esa constante C, el que sea, ¿no? Vamos a obtener una solución numérica, una solución matemática.
Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son los valores de frontera para nuestro proceso en específico que nos permiten encontrar una solución particular para el proceso. Es decir, matemáticamente ya estaremos cumpliendo en este momento, ¿no? Pero no nos quedamos en esa parte generalista, necesitamos aplicarlo a algo práctico y en este caso corresponde con el análisis del laminado plano. Vamos a colocar aquí entonces unas líneas, voy a colocar por aquí, a ver que también funciona. Mm, pues veamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a colocar aquí una línea, justo aquí. Esa línea lo que va a representar es el eje neutro. En el eje neutro nosotros tenemos las condiciones particulares que serían el espesor en el neutro se va a llamar HN, ya saben que es un reproche de creatividad, ¿no? El semiángulo alfa del proceso va a tener un valor alfa n, ¿de acuerdo? Y en ese caso particular tendríamos que el esfuerzo de excedencia restringido tendría que adoptar una consideración también con un nuevo apellido que sería esfuerzo de excedencia n, considerando que estamos en el neutro, ¿de acuerdo? Siguiendo con esto tendríamos a la izquierda entonces, tal vez si colocamos unas condiciones diferentes, tendríamos por aquí el plano de entrada. Las condiciones en las cuales h es igual a hb, tendríamos que el ángulo alfa es igual al máximo, que sería alfa b, y tendríamos en este caso que el esfuerzo de excedencia restringido, pues corresponde básicamente, ¿no? Al esfuerzo de excedencia, en el símbolo, por supuesto, b, ¿no? Si quieren verlo así. Y siguiendo esa lógica aplastante del otro lado, tendríamos pues entonces por aquí un valor de h que sería HA. Tendríamos por aquí el ángulo alfa A, que en este caso pues es cero, porque es nuestra referencia. Y tendríamos un esfuerzo de excedencia restringido correspondiente también al plano de salida. Ahora ponemos todo esto en conjunto para aquellos que estén tomando capturas de pantalla, ¿no? Son las condiciones de frontera que estamos estableciendo. Si acaso falta aquí en un aspecto inverso, tenemos que poner que ese es el plano de salida. Entonces, si nos posicionamos en el análisis, en el estudio del eje neutro y hacia la izquierda, tenemos que se activan las condiciones de frontera, ¿no? En donde estaríamos diciendo desde el amarillo hacia el azul que HN es mayor a HB en todo ese dominio, ¿no? HN es menor, espero que sí lo haya dicho, HN es menor a HB, o HB siempre será mayor a HN, y a todas las posibles combinaciones de ángulo que ocurran desde alfa N y hasta alfa B. Por el contrario, del otro lado tendríamos que HN siempre será mayor que HA, siempre. Y también para cada una de las posiciones angulares que vayan desde alfa N hasta alfa A o el ángulo de referencia. También tendríamos que establecer que el esfuerzo de excedencia restringido puntual, justo en donde ocurren las condiciones de frontera máximas del plano de entrada, sigma 0b restringido, siempre será menor en magnitud a lo que tenemos para esfuerzo de excedencia en el neutro. ¿Por qué? Porque ya ocurrió, a final de cuentas, un proceso de deformación y esa deformación está incrementando la resistencia del material. Y siguiendo con esta lógica, tendríamos que el esfuerzo de excedencia restringida en el neutro siempre será menor que lo que tendríamos una vez que concluye el proceso cuando el material cruza el plano de salida. Ingenieras y ingenieros, ¿están de acuerdo con esas condiciones que acabamos de establecer? ¿Les hace lógica? ¿Les hace sentido? Sí, profe. ¿Sí, de acuerdo, Sí, Rodrigo? profe. Excelente, Carlos. Bueno, pues sigamos entonces con esto. Sigamos con esto. ¿Algo, Rodrigo? ¿Algo más? Profe, dijo que el plano de entrada era mayor al neutro, ¿no? A ver, otra vez. Que el eje, no, perdón, que el plano de entrada era mayor al eje neutro, ¿no? El plano, bueno, sí, Bueno, hasta o simbólicamente. sea, ajá.
Ok, ok. Sí, o sea, dimensionalmente el Ajá, espesor más grande de todos es el inicial, porque es un proceso de reducción. ajá, Entonces, lo que está a la entrada, pues es lo más grande. Y ajá, sí. HB es mayor a HN y HN a su vez es mayor a HA. HA. Así. Ok, ok. Sí. Los ángulos, me parece que también, el ángulo más grande ocurre en el plano de entrada, que en este caso sería alfa B, que es mayor al ángulo que ocurre en el neutro, cualquiera que sea la posición, y siempre serán mayores a cero, ¿no? A los positivos. Sí. Y el esfuerzo de descendencia va a la inversa, ¿no? Es decir, antes de que se deforme el material, a la entrada, antes de que se deforme, pues tiene la resistencia del material. Conforme Ajá, se empieza a deformar desde el plano de entrada hasta el eje neutro, pues ya se endureció, se deformó por deformación plástica. Y luego del neutro, como sigue deformándose hasta que sale por el plano de salida, la resistencia sigue incrementando. Por lo tanto, el esfuerzo de resistencia que tienes en el neutro será menor al que tienes en el material final, ¿no? ok. Sí, ¿Sí? gracias. Listo, Rodrigo. Bueno, y entonces podemos ocupar, ¿no? La ecuación que está ahí arriba. Me parece que la podríamos hacer un poco más grande, si esto funciona, creo. ¿Listo? Tenemos la solución general o familia de soluciones y explicamos desde el punto de vista matemático qué significa eso. Y entonces ahora estamos tratando de evaluar qué es lo que pasa con esa solución para hacerla particular en esas condiciones de frontera. La pregunta para ustedes nuevamente es, ¿qué forma o cuál de las posibles formas que tiene esa solución general es la que vamos a utilizar en el plano de entrada? Yo les ayudo con el 50% de esa respuesta. Voy a escribir por aquí justo. PR, esfuerzo de excedencia restringido, ¿sale? Y un aproximadamente igual. Lo demás les toca a ustedes, para que seamos justos, ¿no? Sería lo mismo, solamente cambiamos H por HB. No, muy adelante eso. Antes de eso, Carlos. El esfuerzo cambiarlo por, bueno, poner el subíndice B. No, está todavía más adelante. Antes, mucho antes de eso. A ver, le dedicamos un tiempo importante a esto, a este desarrollo. O sea, si se dan cuenta, a esta semana, independientemente de las condiciones de línea, lo que haya pasado, no discutimos eso. Podríamos ya ir analizado cuando menos, yo lo tengo porque mi vecino de cubículo va llevando sus temas también, ¿no? Entonces ahí ellos ya están viendo, me parece que hasta trefilada. No se trata de ver temas por verlos, o sea, eso no hace sentido. Se trata de que lo vayan comprendiendo y por eso estamos metidos aquí. Y sí, yo les pedí que no anotaran nada, ¿no? Del desarrollo, porque no es evaluable, pero no les dije que no pusieran atención. Y eso es importante, que pongan atención. Y les vuelvo a repetir lo siguiente, de la clase, como está.
Esa expresión que está en la parte superior como solución general de familia de soluciones, dentro del argumento del exponencial tiene un signo menos y un signo más. ¿Por qué tiene esos signos? Lo explicamos, le dedicamos mucho tiempo para explicar por qué tiene esos signos. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Es que tuve que ir a sacar la basura. Por supuesto, Carlos. ¿Por qué esa solución general dentro del argumento del exponencial tiene un signo más, un signo menos? Podría, pero no. Bueno, podríamos forzar la respuesta. Vale. ¿De cuál de todos los esfuerzos? ¿Del esfuerzo de fricción? Ok, Sebastián, el esfuerzo de fricción. Entonces, hablábamos de que dentro de nuestro análisis, ¿sí, Sebastián, algo más, perdón? No, nada más. De acuerdo. Dijimos que en el planteamiento de nuestros diagramas de cuerpo libre que aparecen al inicio de esta presentación, ¿no? Que ustedes pueden ir revisando con tiempo, que ya entregaron dos asignaciones de esto, hablábamos de que la ecuación diferencial, después de la sumatoria de fuerza en dirección X, eh, tenía exactamente la misma construcción independientemente de los elementos diferenciales a la izquierda y a la derecha del eje neutro, y que la única diferencia sustancial se mostraba en la componente de la proyección del esfuerzo cortante por fricción. Era lo único que cambiaba. Todos los demás términos se mantenían idénticos. Es lo único que cambiaba. Y lo que cambiaba era un signo que nos daba la orientación o el sentido de la componente de fricción para cada diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Una vez que ya sentamos nuevamente o que ya establecimos nuevamente este antecedente, o un antecedente, una revisión, porque ya lo explicamos y ustedes ya lo atendieron, la pregunta sigue. De esas dos posibles soluciones generales, ¿cuál es la que vamos a utilizar del lado izquierdo? Habíamos considerado negativo del lado izquierdo del eje neutro. Entonces sería negativo. ¿Ok? No lo ponemos a consideración porque entonces nos va a llevar más tiempo. Entonces tomamos eso como cierto, ¿no? Es la voz representativa del grupo, ¿no? Pero Ahora sí, en va. la diapositiva que explicó por primera vez el eje neutro, puso que en la sumatoria de fuerzas en X, negativo izquierdo del eje neutro y positivo del eje derecho. Excelente. Y de ahí Ahí sale está. el más menos, ¿no? De Ok. nuestra ecuación, sí. Y por lo tanto, la conclusión es que del lado izquierdo utilizamos menos o más, del lado izquierdo. Negativo. Ok. En este caso, lo que estamos estableciendo para las condiciones de frontera es que a la izquierda del neutro, como está representado aquí, tendríamos entonces que la fricción, lo ponemos como una pequeña nota aquí, la fricción tendrá una componente negativa. Por lo tanto, esto que está aquí es lo que nos sirve en este momento. Y se aplican las condiciones, ¿no? Las condiciones que aparecen ahí. Y podríamos entonces reescribir esto simplemente de la siguiente manera.
podría ser entonces que ahora eh, sería la presión radial que vamos a utilizar en este caso, que sería un valor negativo, porque estamos de ese lado del eje neutro. Tendríamos una constante, una primera constante, que sería la constante del lado izquierdo. Tendríamos por aquí, de manera general, este cociente, y tendríamos por aquí la exponencial de la función negativa mu y h, ¿no? Ya tenemos entonces, y con eso se resuelve lo que pasa del lado derecho, ¿no? Ya no hay más posibilidades, ya no tenemos que incomodar con preguntas que no tienen sentido. Entonces, simple y sencillamente ya tenemos acotado qué es lo que pasa de un lado y lo que pasa del otro lado es en automático, así que ya no les pregunto al respecto. Pero entonces corresponde resolver aplicando esas condiciones de frontera y que están arriba en azul. Y entonces tendríamos que evaluar, pero nos hace falta algo más, ¿no? Sí tenemos un cambio en el símbolo para correspondiente para el esfuerzo, pero tenemos otra cosa. Recuerden que estamos en las condiciones extremas, justo en el plano de entrada, justo en el plano de salida, justo en el eje neutro. Sí tenemos otras preguntas, no es exactamente cuál vamos a utilizar, a la izquierda o a la derecha, pero tenemos otras preguntas para que cumplan esa función, ¿no? Y la pregunta que tenemos aquí es, nosotros cuando deformamos plásticamente, cuando queremos deformar permanentemente un metal en una condición idealizada, ¿cuál es el valor de carga mínimo que tenemos que invertir para conseguir ese objetivo? Si yo quiero deformar plásticamente un metal, ¿cuál es el requerimiento de carga mínimo en una condición ideal que debo aplicar para que se logre ese objetivo? Pues la carga donde se encuentra el límite elástico, ¿no? Ok, es correcto, ¿no? Es correcta la respuesta. Y que en este caso corresponde con el esfuerzo de excedencia, Sebastián. Entonces tendríamos esa condición. Y si seguimos con esa lógica, vamos a suponer entonces, si estamos, eh, espero que puedan seguir la lógica, ¿no? Es un razonamiento. Físicamente no tiene sentido, matemáticamente me parece que tampoco. Vamos a ver que también funciona. Estamos hablando de planos. Estamos hablando de planos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer o vamos a proponer que estamos justo a la entrada, justo al inicio del plano, justo al inicio del plano. Es decir, estamos un poco antes, un instante antes de que entre en contacto la placa con la superficie del rodillo. Estamos justo un instante antes. En ese caso particular, ¿cuánto vale la presión o cuánto valdría la presión radial siempre antes de que toque el plano de entrada? ¿Cuál sería el valor de la presión radial, ¿no? Como requisito de proceso que nos permitiría describir esa situación. Un instante antes de que toque la superficie del rodillo. Pues no hay presión, ¿o sí? No hay presión, excelente, digo, así de trivial. No hay presión radial, no hay presión. ¿Y cuánto vale sigma X en esa condición? Eso, Gabriel, me pareció escuchar cero también. Entonces, lo tomamos, ¿no? Lo tomamos. Espero que haya sido esa la respuesta. Entonces, tenemos que tanto la presión radial como sigma X son cero. ¿Por qué? Porque pues, el rodillo también está tocando, ¿no? Entonces, como la presión del rodillo es la que origina todo, mientras no aparezca y no exista, pues todo lo demás también es cero. Entonces, ya tenemos esto. Ahora bien, estamos un instante antes del plano de entrada.
llega justo y es el primer contacto de la superficie del rodillo con la superficie del lámina. Es decir, todavía ni siquiera existe un cambio en el espesor de la placa. Todavía no cambia, pero ya está en contacto. Bien. ¿Cuánto vale en ese caso el valor de la presión radial? ¿Ya existe o sigue siendo cero? Pero ya está tocando la superficie. Creo que existe, ¿no? Ya existe. Ok. A lo mejor no sabemos cuánto vale, pero ya existe. ¿No? No, eso sí, no podría ser. ¿No? O sea, ya está. En el momento que ya ocurre un contacto, se activa la premisa que ustedes dijeron. Ya está en contacto. Todavía no se está deformando plásticamente. Entra en contacto, mantiene su dimensión inicial, el espesor de entrada. Eso lo mantiene. Pero ya tienes un elemento que está, tienes un contacto metálico entre dos elementos. Uno de ellos es el que va a aplicar la carga. ¿No? Uno de ellos es el que va a aplicar la carga. Pero esa carga evoluciona conforme el espesor va disminuyendo o conforme el ángulo se va haciendo cada vez más pequeño, el ángulo de mordedura. Entonces, en ese primer caso, ¿cuál sería, en ese punto en específico donde aparece el contacto, ¿no? Todavía no hay fricción, porque recuerda que el rodillo, al final de cuentas, está tocando un punto de la placa, si es una placa que termina en un ángulo a 90, una escuadra, entonces la superficie se reduce a una línea, ¿no? Es una línea. Por lo tanto, hablar de fricción tampoco hace sentido, pero sí está en contacto sobre una línea de carga. Si todo el proceso ocurriera a través de una línea de carga libre de fricción, ¿no? Una línea de carga, entonces, ¿cuál sería el requerimiento de carga que yo necesitaría para deformar plásticamente? En esa condición particular. De acuerdo, ingenieros. Tenemos otra vez esa caricatura en pantalla, ¿vale? Tal vez aquí ya se pasó demasiado. Ahí está. Listo. Y voy a escribir lo siguiente. Ese material que está ahí pertenece, el rectángulo en verde representa la placa que queremos deformar. Ya está en contacto con la superficie del rodillo, apenas en un punto, en una línea. Ahora recuerden que esto es al final de cuentas una proyección. Si yo quisiera deformar plásticamente este punto y este punto que está aquí, ¿cuál es el requerimiento de carga mínimo que necesitaría en ausencia de fricción? No sería cercano a uno. Sería el esfuerzo de excedencia restringido y sería el esfuerzo de excedencia restringido.
Y si quiero deformar esto que está aquí abajo, y esto que está aquí abajo, o esto que está aquí en medio, o esto que está aquí, y esto que está aquí, y cualquier punto, ¿cuál es el requerimiento de carga mínimo que necesito en una condición ideal? Sí, no importa que la respuesta sea trivial y que ya le hayan dicho, repítanlo porque es la forma en la cual aprendemos, ¿no? En todos los casos, en todos los casos, en todos los casos, el esfuerzo de esencia. ¿Podemos considerar que eso ocurra para un material homogéneo? Sí, son las condiciones que tenemos para un metal comercial, ¿no? Ya, listo. Pero ya está de forma, ya entra en contacto con la superficie del rodillo, ¿sale? Ya está. Por lo tanto, ahora, en este punto particular, lo que está aplicándose es una componente de, o una proyección de la presión radial, ¿no? Es una proyección. En particular, la que nos interesa, pues es la que va en dirección Y, ¿no? Si lo quieren ver así, ¿no? Que es la que va a comprimir. Si yo quiero deformar plásticamente, en ese momento, algo que es un parámetro de proceso va a tomar un valor que es una constante del material, al menos antes de que se empiece a deformar, que sería el esfuerzo de excedencia, ¿no? Y el esfuerzo de excedencia en el plano B, ¿no? Eso sería. Muy bien. Si nos ponemos estrictos, entonces esto que está aquí, ¿no? Otra vez que es el esfuerzo de excedencia restringido, podríamos decir de manera muy aventurada, no del todo errónea, porque es un aspecto conceptual, podríamos decir que entonces, si yo quisiera establecer un valor de presión radial para la placa antes de que se empiece a deformar, necesariamente corresponde con el esfuerzo de ser restringido del material antes de que se deforme. Podría ser la presión radial, podría ser la presión de forja, podría ser cualquier parámetro de proceso, ¿no? Asociado a carga, obviamente. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que yo necesito. Y sé que de ahí en adelante esa presión radial va a aumentar por efectos de endurecimiento del material, por efectos de fricción. Pero en ese instante en específico, ahí justo ahí, tenemos que debe tomar ese valor particular. ¿Por qué? Porque aún no se deforma, porque aún no hay fricción, porque aún no hay cambio en el espesor. Es el inicio del proceso. Justo ahí, justo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con esta lógica. Si la presión radial aún no se aplica en la placa a la izquierda, ¿no? Y hasta el punto de contacto, solamente es una sugerencia o insinuación de qué es lo que está pasando, ocurriendo en ese punto. ¿Cuánto vale la componente sigma X de esfuerzo al interior del material? O sea, recuerden el criterio de tres, que cómo lo establecimos. Esto no va aislado, ¿no? No son preguntas que vayamos inventando, ¿no? O sea, se supone que damos el antecedente para que ustedes se puedan lucir en una respuesta, ¿no? Nosotros establecimos aquí, justo aquí, el criterio de Tresca. Aquí está, ¿no? Aquí, aquí está, aquí está, completito. Nos trasladamos porque Sí, sí es posible. Perdón, ¿qué pasó, Diego? Venga, no nada, que sería el esfuerzo de excedencia menos la presión radial. el esfuerzo de excedencia menos la presión radial. Ok, ok. Eh, es una forma un poco más larga de decir que sigma X es cero, ¿no? Sí, supongo que esa es la idea que quieres transmitir, Diego, Sí, sí, supongo. sí. Ok, Bueno, es más. justo en ese punto, ¿no? Porque pasando en ese punto sería que PR sería un poco mayor que sigma, Ajá, porque ya se empieza a deformar, ¿no? Pero es previo correcto. a, los dos valores son iguales. Ok, ok. Esa es la lógica, ¿no? Que estamos tratando de seguir. Como todavía no se está aplicando estrictamente una carga de presión de R, sino que presión de R es indicativo de lo que yo necesito antes de llegar a ese plano, es decir, el esfuerzo de excedencia, ¿no?
no se aplica carga. Y cuando hicimos el razonamiento del criterio de Tresca modificado o restringido, dijimos, ¿cuál de estas dos cargas es mayor? ¿No? Lo hicimos en aquella vez. Y lo volvemos a hacer considerando que esto ya es información vista y presentada. Tenemos sigma 1 principal y sigma 3 principal, ya tienen ahí en pantalla lo que representa cada uno. Vuelvo a preguntarles, ¿cuál de estos dos en magnitud es mayor? ¿La presión radial o sigma X? En lo que analizan eso, ¿no? Que debería estar ahí en su nota. No sé quién abrió el micrófono, fue muy rápido, disculpen. Nomás déjenme dejo el ejemplo mental, ¿no? Lo explicamos. Les voy a pedir de favor, ¿no? Si alguien tiene ahí cerca, dentro de sus útiles, si es que todavía es posible, ¿no? Una goma de borrar, ¿no? De las de migajón o las que sean, una goma. Y si no, más adelante, después de que concluya la clase, consigan un poco de plastilina, ¿no? O hagan el ejercicio y hagan un pequeño cilindro o hagan una esfera de plastilina o tomen su goma y tómenla entre dos dedos, el pulgar y el índice de cualquiera de sus manos, la que manejen mejor, ¿sale? Sosteniendo simplemente entre ambos dedos, aplicando la carga suficiente nada más para que mantengan la posición, ¿de acuerdo? Imaginen ese experimento. Tienen ahí y empiezan a aplicar carga. Imaginen que antes de que empiecen a aplicar carga, ¿no? Ese material no se está deformando, ¿no? Porque solamente lo estamos sosteniendo. Y si acaso se llega a deformar, sería por su propio peso, lo estamos sosteniendo. Si nosotros empezamos a aplicar carga de compresión, lo que va a ocurrir es que en la parte media va a empezar a incrementarse la dimensión. Si es una esfera, se va a hacer un diámetro más grande, si es un cilindro, se va a hacer un diámetro más grande, ¿no? Eso ocurre porque dentro está generando una distribución de esfuerzo radial, ¿no? Que en este caso correspondería con sigma X y sigma Y, porque van en el mismo plano y el mismo ángulo. En este caso, para un cilindro que estamos comprimiendo, para una esfera que estamos comprimiendo. Es decir, mientras que en Z estamos reduciendo la dimensión, en la otra está aumentando. Nosotros físicamente estamos aplicando y estamos haciendo un trabajo por el esfuerzo o por la carga que aplicamos con nuestros dedos que se van cerrando uno contra otro. Pero en dirección perpendicular a ese movimiento, por efecto de la resistencia del material, dentro aparece una distribución de esfuerzos que está empujando hacia afuera, haciendo que incremente la dimensión radial de estos ejemplos mentales que estamos haciendo. La conclusión de esto sería, mientras yo no aplique una carga con mis dedos, la otra componente que origina el incremento dimensional no aparece y no existe, ¿no? Por lo tanto, en ese ejercicio mental de la plastilina del cilindro de la esfera, ¿cuál de las dos cargas es mayor? ¿La compresión de mis dedos o bien la radial que origina el incremento del diámetro? La que ponen los dedos, ¿no? Los Porque dedos, ¿no? La La que, compresión. ajá. la que estamos invirtiendo, la que aplicamos físicamente, los demás es una respuesta y es una consecuencia. Y dijimos, no puede ser mayor, ¿no? Porque hay pérdidas, entonces no es un aspecto ideal, entonces siempre tendrá que ser menor. Y regresamos a nuestra realidad de laminado plano. Y tenemos dos componentes de esfuerzo, sigma 1 que es el esfuerzo principal mayor para el criterio de Tresca, sigma 3 que es el esfuerzo principal menor para el criterio de Tresca modificado, y tenemos que van acompañados de sigma X y la presión radial. Nuevamente la pregunta que estaba en el aire. ¿Cuál de esas dos componentes sigma X o presión radial es mayor? Pues es sigma X, porque la presión radial es el resultado, ¿no? Nuevamente, Luz, ¿qué es lo que nosotros aplicamos en el proceso? ¿Aplicamos sigma X jalando el material o PR presionando el material? PR, la Pero presión del rodillo. presionando. Y entonces la presión radial es mayor. Aunque eso es curioso, porque entonces, de acuerdo a lo que acabo de recitar, sigma 1 es el esfuerzo principal mayor y sigma 3 es el esfuerzo principal menor. ¿Por qué no están al revés esas dos variables, sigma X y presión radial? ¿Por qué?
O Inge, podría, o sea, aquí el sigma 1 y 3 nada más nos están representando la presión radial y la otra el sigma X. O, Sí, bueno, esto viene de el círculo de Moore, ¿no? Al de cuentas. Es algo que leyeron y que investigaron. Pues, yo les di la lectura. Ujú. Viene de una representación en donde ustedes tienen pues los valores asociados a cada cosa, ¿no? En este caso pues sería tal vez, si me permite escribir esto, sería el trazo en valores principales en una dirección, ¿no? Y en otra dirección, tal vez, ¿no? Y lo podemos ver en una representación o completamente cargado hacia uno de los lados, no importa, es una representación en donde tenemos esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿no? Es lo que tenemos. Y lo que nos está dando, a final de cuentas, de 3K, pues es la diferencia que va desde este punto aquí hasta este punto acá, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Y la mitad de eso, pues representa la mitad del cortante máximo. Es decir, la distancia que va de este punto a este punto completo es una diferencia de esfuerzos normales, ¿no? Sería un cambio de sigma sobre 2. Y ese sobre 2 sería exactamente la misma distancia que tienes de este punto a este punto que representa el cortante máximo, que es el que genera deformaciones plásticas. Eso está en la lectura y eso es la parte de criterio de Tresca y eso ya se vio en algún otro lugar. Nosotros solamente utilizamos la información. Y como eso ya es un antecedente, entonces la lectura se acota a la aplicación de cómo modifica la condición geométrica de aplicar la carga a un elemento plano y cómo evoluciona entonces esta parte de restricción, ¿no? Criterio de Tresca y dándole un apellido diferente que es criterio de Tresca restringido. Y eso lo explicamos, la formación vectorial. Geométricamente, ¿no? Otra vez, geométricamente es esto que tenemos aquí, es esto que está aquí, es esa diferencia. Ya llevamos el razonamiento a por qué sigma X y por qué la presión radial, porque son normales entre sí, forman base, y ya dijeron que la presión radial es la componente mayor de esfuerzo, porque es la que origina todo esto, sin ello no, sin compresión pues no hay deformación, no hay reducción de espesor, y hay aquí nuevamente sigma X. Pero dentro de la construcción tenemos que sigma 1 y sigma 3, sigma 1 representa el esfuerzo principal mayor, y sigma 3 el esfuerzo principal menor, ¿no? Y la pregunta es, ¿y si esa es la secuencia mayor y menor, por qué del lado derecho no cumplen con ese requerimiento? del lado derecho, suponiendo del eje neutro ya que salió el material. Supongo que se abrió el micrófono demasiado tarde, solo me escuchamos señal. Me refiero que la pregunta va con respecto al la parte derecha del eje neutro. Sí, ¿verdad? Sobre No, el criterio de Tresca atiende básicamente, perdón, el criterio de Tresca atiende básicamente a el proceso en general, ¿no? Un proceso asociado al material, ¿no? Y que nosotros hacemos particular para el proceso de laminado. Entonces, no importa en qué región estés, aplica exactamente igual. No cambia, ¿no? En ambos casos, a la izquierda y a la derecha tenemos una presión radial y a la izquierda y a la derecha, mientras estamos en el dominio de contacto, tenemos un sigma X dentro del material como consecuencia de esa presión radial. De acuerdo. Lo dijimos ese día, así que me gustaría nada más el aspecto de gas y es un déjà vu, básicamente, ¿no? Porque estoy seguro que lo dijimos. Sí, desde el punto de vista de cómo lo planteamos, estas dos cosas, sigma X y la presión radial, están en posiciones opuestas, es decir, sigma 1 tendría que ser la presión radial o viceversa, la presión radial tendría que ser sigma 1 y sigma X tendría que ser sigma 3.
Sí, porque físicamente es como nosotros lo concebimos, pero matemáticamente aplicamos un discriminante que tiene que ver con la condición de carga. Y tenemos que la presión hidrocranial es una presión, es compresión, por lo tanto tiene un valor negativo asociado, mientras que sigma X es de tracción y por lo tanto tiene un valor positivo. Y entonces, si dibujamos eso en el círculo de Mohr, todo lo que está a la izquierda del cero es menor a todo lo que está a la derecha. Es un aspecto algebraico puro. ¿Pueden confirmarme eso? Es que sí lo dijimos y que sí alcanza a comprender. Sí, profe. Sí, ¿Sí? entendí. Ok, ok. Supongamos entonces que tenemos dos condiciones, dos condiciones de compresión. Tenemos un proceso en el cual las dos cargas que viven dentro del criterio de Tresca, ambas son de compresión. ¿De acuerdo? Ambas son de compresión. Como ambas son de compresión, ¿cuál de ellas iría en sigma 1 y cuál de ellas iría en sigma 3? Ahora no tenemos la posibilidad de un más y un menos. Ambas son menos. ¿Cuál iría en sigma 1 y cuál iría en sigma 3? Nada más para un aspecto de demostrar la comprensión de lo que acabamos de decir. ¿Cuál iría en sigma 1? La presión radial. Mm, Independientemente de lo que sean, de un proceso en el cual ambas condiciones de carga son de compresión, no es laminar, un proceso, el que sea, en el cual sigma 1 y sigma 3 son cargas de compresión, se está comprimiendo en todas las direcciones, se está comprimiendo. En ese caso en específico, no tenemos más y menos, no hay ninguna carga de tracción, todas son de compresión. Por lo tanto, tendríamos menos y menos. ¿Qué pondríamos en sigma 1 y qué pondríamos en sigma 3? Es una respuesta cualitativa. En sigma 1 el esfuerzo de incidencia y en sigma 3 la presión radial. No, no. A ver, permítame. Permítame. Listo. Entonces, digamos este caso. Sigma 1 aquí y este de aquí. Este de aquí y este de aquí. Listo. En ese caso particular en azul, ¿cuál sería sigma 1? Pues el más grande, ¿no? Porque Ok, debe ser sigma mayor 1. a... Y por eliminación sería sigma 3. Listo. Ahora tendríamos una más que sería en verde, sería este de aquí y sería este de aquí. En ese caso particular, ¿cuál sería sigma 1? El de la derecha. Ok, sigma 1 y este sería por eliminación sigma 3. Ahora estamos en esta condición. Tendríamos justo aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Cuál de ellos sería sigma 1? -1. Ok, sería sigma 1 y este de aquí sería sigma 3. Listo. Una tablita, ¿no? Algebraica. Nada más. Aritmética. Aritmética. ¿Sale? La respuesta que se espera es decir, ¿cuál sería sigma 1 en el caso de que ambas cargas sean negativas, no sean de compresión? Pues el menos negativo, el más positivo o el que está más cerca a cero. Cualquiera de esas tres respuestas es válida, ¿no? Habla de un aspecto de comprensión, pero tal vez la idea no se transmite bien y la imagen habla o explica mejor, ¿no? Entonces, por esa razón es que ponemos esta pequeña recta numérica para entender ese aspecto, ¿no? Si son ambos positivos, pues el que esté más cercano a cero es el menor, ¿no? Ahí no hay más. Cuando tenemos combinación de positivo-negativo, pues la eliminación, la asignación es directa, porque el positivo siempre será mayor a cualquier negativo. Y si tenemos dos negativos, pues el que esté más cercano a cero siempre será mayor. ¿Está bien? Listo. Ahora sí. ¿Por qué sigma X y PR están en esa posición?
Sí, Alexis, no se alcanza a escuchar. Bueno, a lo mejor funciona mejor con números. Un momento, Alexis. No se escucha todavía, pero un momento. Vamos a decir lo siguiente. Presión radial es 2000. Sigma X es 20. PR es mucho mayor que sigma X. Por lo tanto, PR tendría que ir en sigma 1. Y sigma X 20 tendría que ir en sigma 3. Pero no es así. Aquí tenemos que en sigma 1 hay 20 y en sigma 3 hay 2000. ¿Por qué? Bueno, creo que ya había quedado esa parte, ¿no? Porque la presión arterial es negativa, es de compresión, por lo tanto, no importa qué tan grande sea, está muy hacia la izquierda, mientras que sigma X, aunque tenga un valor pequeño, ¿no? Es positivo y por lo tanto siempre será mayor dentro de esa construcción, ¿no? Y ya el aspecto que dijimos como adicional de si ambos son negativos, bueno, pues en este caso la respuesta sería en sigma 1 necesitamos la componente de esfuerzo que esté más cercana a cero, ¿no? La menos negativa, y en sigma 3 tendríamos aquella que esté más alejada del cero, la que es más negativa, ¿no? Entonces, esa sería la forma de razonar. Y bueno, un poco cansino esto porque a final de cuentas eso solamente fue como que la idea para lo que estamos todavía planteando, ¿no? No hemos avanzado absolutamente nada. Entonces aquí seguimos con el razonamiento, ¿no? Lo que nos llevó hasta lo de aquel entonces. Muy bien, entonces tendríamos que evaluar las condiciones de lo que puede cambiar, ¿no? De lo que puede cambiar en este modelo matemático y tenemos que acotarlo a las condiciones de frontera que tenemos en pantalla. Entonces tendríamos que evaluar, ¿no? Tendríamos que evaluar. Y tendríamos en este caso que decir que si la componente, no recuerdo cómo estaba, creo que es sigma X es igual al esfuerzo de excedencia restringido menos la presión radial, ¿no? Y estamos en esa condición particular. Diego había establecido de que, bueno, si, o el ejercicio del cilindro y de la esfera y de la goma, ¿no? Si solamente estamos sosteniendo, pero todavía no hay cambio dimensional, podemos establecer entonces que la presión radial es igual al esfuerzo de excedencia restringido, ¿no? Eso es lo que tendríamos, o lo que podríamos nosotros evaluar. Pero como estamos en el plano de entrada, le tendríamos que poner el apellido correspondiente, ¿no? Es decir, eso sería aquí el esfuerzo de excedencia en el plano de entrada. Y ya está en la parte superior, ¿no? Eso ya está en la parte superior. Entonces, nada más lo agregamos y seguimos con el desarrollo y evaluamos cosas. Esto que está aquí se convierte en la presión radial del lado izquierdo, ¿sale? El esfuerzo de excedencia restringido, que se puede reescribir simplemente como el esfuerzo de excedencia en el plano de entrada restringido y la expresión que ya aparecía en nuestra ecuación. Del otro lado tenemos que esto es aproximadamente igual al valor de la constante que queremos determinar para hacer una solución particular y evaluamos h, que sí es variable, es decir, h va a ser h en el plano de entrada, el radio tiene un espesor constante y esto se convierte en un exponencial de menos mu, que es constante, no va a cambiar, pero h, que es variable, va a tomar un valor específico que sería hb. ¿En qué se diferencia H de HB? Está en la diapositiva anterior, es decir, todo esto que está aquí, ¿no? Todo esto que está justo aquí, tendría que estar evaluado en la única variable que sería alfa A, y eso es lo que cambiaría el subíndice de H a HB. Es la única diferencia, es decir, de hacer un símbolo variable en función de un ángulo variable, lo estaríamos haciendo constante al evaluarlo en un ángulo particular. ¿Vale? Y vamos a despejar, ¿no? Despejamos las cosas y tendríamos entonces que la constante C, en este caso, simplemente se puede representar como los cocientes que ya tenemos aquí, sigma 0, B, restringido, esfuerzo de excedencia del material restringido, tendríamos esto que sería R y HB, ¿sale? B, y tendríamos esto que se convierte en la exponencial de mu positivo y HB. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Ya tenemos entonces nuestra constante del lado izquierdo, ¿vale? Y vamos a hacer el desarrollo idéntico del lado derecho.
del lado derecho. Tendríamos entonces el complemento de esto, ¿no? Sería entonces simplemente, pues un poco más pequeño para que quede en su imagen. Sería entonces por aquí la presión radial, pero ahora sería positiva. Tendríamos el esfuerzo de excedencia del material, ¿sale? Tendríamos una nueva constante, que sería una constante positiva. Tendríamos H y R, porque sigue siendo la solución general. Y tendríamos una exponencial de el valor positivo, que sería mu, y H, variable todavía. Eso parece una letra A, así que lo voy a quitar. Y tendríamos entonces que sería H mayúscula. Listo. Aplicamos las condiciones de frontera y lo mismo que tenemos en el desarrollo anterior. Por lo tanto, esto se podrá reescribir simplemente como la presión radial del lado derecho, ¿sale? El esfuerzo de excedencia restringido del material. Y esto va a ser igual, ahora evaluando, ¿sale? Al esfuerzo de excedencia en el plano de entrada. Ya explicamos esto, por favor. El esfuerzo de excedencia de referencia del material. Tendríamos que esto va a ser aproximadamente igual a una constante positiva. Evaluamos y tenemos que H se convierte en H del plano de entrada y R mayúscula, ¿sale? Y la exponencial se evalúa en el ángulo, pero en este caso el ángulo es cero. Por lo tanto, teníamos que esta función que se evalúa en cero desaparece, ¿no? Desaparece, por lo tanto tenemos que sería la exponencial de cero y tendríamos entonces que eso se convierte en 1. Ya no cabe, puede tratar de ser un poco pequeño, sería la exponencial de cero, que es 1. ¿Sale? Y resolvemos, ¿no? Resolvemos, tendremos entonces que la constante en este caso, la constante del lado positivo, va a ser igual a lo que ya está del otro lado de la igualdad, que sería el esfuerzo de excedencia en el plano de salida, el esfuerzo de excedencia de referencia del material. Tendríamos que eso sería el cociente entre radio del rodillo y el espesor que se obtuvo a la salida. Y por uno. ¿Vale? Y ahí tienen ambas constantes, una para cada lado de posicional del eje neutro, ¿no? Donde la fricción es negativa, donde la fricción es positiva, y por lo tanto, nuestra familia de soluciones se acota solamente a dos soluciones, lo que describe qué es lo que pasa desde que entra el material y hasta que llega al eje neutro, y qué es lo que pasa con el material una vez que pasa el neutro y llega hasta el plano de salida. Dos condiciones, dos ecuaciones diferenciales, dos soluciones particulares. ¿De acuerdo? Muy bien, ingenieras, ingenieros. Pues si no tienen inconveniente, aquí lo vamos a dejar y vamos a dejar una asignación con respecto a esto. Ahí va a aparecer la redacción, por favor. Va en el siguiente aspecto. Respetando por completo la simbología que estamos utilizando en esta clase, ¿sale? Respetando la simbología que estamos utilizando en esta clase, ustedes van a tener que generar esas dos soluciones particulares sustituyendo las constantes dentro de cada una de las soluciones generales. ¿De acuerdo? Esa será la asignación que van a tener que entregar. Entonces es tomar la constante negativa, ponerla en la solución general y obtener una solución particular. Tomar la constante positiva, colocarla en la solución general y obtener una solución particular para cada lado de la posición a la izquierda y a la derecha del neutro. ¿Tienen alguna pregunta de lo que van a hacer? Le pueden ir abonando, por supuesto, no hay ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puede repetir lo de tomar la constante negativa y colocarla en la general y luego qué dijo? Para generar una solución particular. Pues, Sí, y también, o sea, es la con la constante negativa y con la constante positiva, dijo, ¿verdad? sí, son dos soluciones particulares. Vale, gracias. Listo. ¿Alguien más? Y yo, no Luz. sé si tiene problema en que se lo envíe por correo porque todavía no soluciono lo del problema de mi espacio. Entonces la asignación no me la deja subir a Classroom. No te deja subir por un aspecto de que tu drive está saturado. Sí, por eso y sí, sí he estado eliminando cosas, pero no se desatura. Entonces no sé si As- tenga inconveniente en que se lo envíe por correo otra vez. Pues no tendría inconveniente, pero te voy a decir en qué sí hay inconveniente. En que yo por lo regular me conecto a Classroom, ¿no? Y califico directamente en pantalla. Y entonces
Si se me llega a olvidar ese aspecto de que está una entrega en el correo electrónico, como no está dentro de la carpeta, seguramente me va a confundir. Pero hagamos lo siguiente, por favor, Luz, hagamos lo siguiente. Tienes Ujú. opción de darte de alta en el Classroom con una cuenta personal de Gmail que no tenga ese problema de espacio. Sí, sí, muchas gracias. Y con eso haces tu entrega y sin ningún problema. Por favor. Sí, sí, gracias. Gracias, Luz. Bueno, ingenieros, no les ponen otra cosa. Disculpen, ¿no? Disculpen las actitudes de mi parte hacia ustedes, ¿no? Eh, no tendrían por qué, ¿no? Al final de cuentas. Les pregunto algo y simple y sencillamente es el hecho de obtener una respuesta. No necesariamente la respuesta correcta, ¿no? Pero cuando menos saber que están de aquel lado. Eso es lo que es importante. No tengo forma, ¿no? Asumo que están. Pero, por favor, tratemos, ¿no? De lograr una convivencia más o menos, aún en esta modalidad, te faltan algunos días. Esto nuevamente le repito, no sé cuándo se puede resolver, pero hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y si es tan sencillo como decir sí o no lo sé, no se cohíban, ¿no? Se preocupen, no tengan ese pendiente. Yo por eso no grabo, ese es el objetivo, ¿no? Que es que me está grabando. O sea, no hay ningún problema. De cualquier forma, creo que se genera aquí un resumen. Yo lo edito para que esté lo que deba aparecer y se los comparto si les es de alguna utilidad. Y les paso también esto de laminado, aunque estoy seguro que más de uno, porque es lo que yo haría dentro de mi ignorancia digital, lo que yo haría, ¿no? Es ir generando puras capturas de pantalla, ¿no? Es lo que yo haría. Pero bueno, de todos modos les mando en PDF lo poco que se generó para que lo tengan como referencia para su asignación de estos días. Ingenieros, un gusto compartir con ustedes. Reitero la disculpa y ánimo para el resto de su día. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias, profesor. Gracias, Bonito profe. día. Nos vemos. Gracias, Cuídense. Hasta luego, profe. profe. Gracias. Bye. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, profe. Muchas